Diputado Enríquez, ¿cómo le va? ¿Qué dice aquí en el anexo? En su despacho anda, ¿no? Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Karina? Bien, Karen. bien, diputado, muy bien. Perdón que me saco el barbijo para... Ahí está. Estábamos con el barbijo puesto guardando todas las medidas de sanidad. Está muy bien porque está aquí en el despacho y está muy bien. Ahora que nuestras cámaras puede alejarse un poco, ya estamos mejor. Muy bien, diputado, recién venimos de Mendoza de hacerle una nota al diputado entrante, Eber Pérez Plaza, con caballos y todo. Y bueno, ahí vemos la bandera de la ciudad de Buenos Aires. Le digo que es un poco más adusto en la escenografía, pero no deja de ser, lógicamente, igual de importante su palabra. Bueno, Jorge. Ahí está la bandera argentina también, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos un plano un poquito banderas, más chiquito. La argentina y... Sí. Está muy bien. Bueno, diputado, cuéntenos, ¿cómo ha vivido la sesión del sábado, teniendo en cuenta que hay mucha queja, al menos en los diputados que estamos entrevistando, por las cuestiones de privilegio y las manifestaciones y los apartamentos de reglamento, que sabemos que son lo que tienen que ser en toda la legalidad, pero que muchas veces se rozan con lo agresivo? De hecho, hubo situaciones por todos conocidas, ¿no? De violentamiento en algunas cuestiones, ¿no? Y entre dos diputados también. ¿Qué nos puede decir, Jorge? ¿Cómo lo ha vivido esa primera parte de la sesión para después meternos en ganancias, por supuesto? En la primera parte de la sesión debo decirle que lo viví de una manera realmente preocupante, porque las cuestiones de privilegio ya se transformaron directamente en críticas y respuestas, réplicas y contrarréplicas de los distintos sectores. Yo creo que las cuestiones de privilegio tienen que fincarse en temas que hacen estrictamente a ofensas, a agravios que se puedan haber hecho o a las instituciones de la República o dentro del marco legislativo entre los diputados. O sea, nosotros entendemos, yo había planteado una cuestión de privilegio, por ejemplo, respecto de la actuación del diputado Soria por algunas manifestaciones que había hecho, que me parece que no estaban honrando su banca en cuanto a que no se respetaba la independencia de poderes, por algunas apreciaciones que dijo en cuanto a que era como un apriete a los jueces nacionales para que en algunas causas directamente terminaran las mismas en las causas donde está acusada la expresidenta de la República. Y bueno, y también otras cuestiones que se vinculaban con una visión general que pretende el doctor Soria que den los ministros de la Corte. Y si los ministros de la Corte dan una visión general del país, van a entrar a rozar materias que seguramente en algún momento van a ser sometidas a su jurisdicción y pueden ser recusados por prevaricato, por prejuzgamiento. Por eso los jueces tienen que ser muy prudentes cuando se manifiestan en cuestiones justamente donde hay intención, en donde puede haber intención normas constitucionales, y adelantar la opinión que pueden tener sobre, por ejemplo, impuesto a las ganancias o, por ejemplo, sobre la interrupción legal del embarazo, hacen de que después yo, como litigante o como abogado, los recuse porque ya anticiparon cuál era lo que iban, en el sentido que se iban a pronunciar. Lo que pasa es que después, claro, cuando estas cosas, y otra cuestión de privilegio fue porque evidentemente me pareció ofensivo a la religión judía que se trabajara en el día del Pesaj, y algún diputado que dijo por ahí que a nosotros, al diputado Wolf concretamente, le dijo que no le pagaban por venir a rezar sino por trabajar, y no se trata de eso, se trata de respetar, como yo respeto el Ramadán, como yo respeto, siendo, por supuesto que soy, siendo católico, no me hubiera gustado que se sesionara el Viernes Santo, el Sábado de Gloria o el Domingo de Pascua. Lo mismo pasará con los musulmanes respecto al Ramadán. O sea que esto es un tema que me parece que hace a cuestiones muy íntimas, muy personales, y que justamente hay una ley que determina que esos días son días no laborables y que son tanto los días que se festeja el Pesaj como los días del Ramadán de la comunidad musulmana, de quienes practican el credo musulmán, como los católicos. Entonces me parece que esos días, si son días no laborables, es justamente porque son jornadas de reflexión, no para que vengamos a sesionar cuando podíamos sesionar perfectamente la semana pasada, incluso más el día jueves y el día viernes se pudo haber sesionado. Ignoramos la razón por la cual se decidió hacer el día sábado. Y después, por supuesto, la otra gravedad, me parece un tema muy serio, que se haya llegado, cualquier tipo de agresión es algo que debe ser deplorado desde cualquier punto de vista, pero
particularmente cuando se trata de una agresión, porque esto es una escalada, se pasa de la agresión verbal a la física, y de la física se pasa después a emplear medios contundentes, sí, o medios directamente armas blanca o armas de fuego. Entonces creo que esto hay que cortarlo de plano. Yo que he estado mucho en otro terreno, he estado mucho con el tema de violencia doméstica, sé cómo empiezan los casos de violencia doméstica. Empiezan siempre, porque lo hemos vivido, yo trabajé 4 años con este tema, con las tobilleras electrónicas y con los mecanismos de interdicción de cercanía, y siempre empieza la violencia de a poco, que la pollera que tenés corta, que con quien hablabas por celular, y va a la escalada hasta que termina con el asesinato de la mujer, el femicidio. Entonces yo creo que estas cuestiones, tanto la comparación que hice no es válida en realidad, pero es para que veamos el iter criminis, cómo se va dando, ¿no es cierto? Cómo se va dando el camino, que empieza por ahí con un empujón como el que tuvo el diputado Vivero para con el diputado Iglesias, que afortunadamente estuvo muy prudente en no reaccionar. Yo no sé si no hubiera realmente, hay que tener un temple para no reaccionar cuando uno le da un empujón violento como fue este. Entonces creo que esas cuestiones no se deben permitir. Me parece muy correcto crear una comisión, pero me parece también que correspondería la expulsión por el artículo 66 de la Constitución, porque se trata de inhabilidad moral sobreviniente. Bien, diputado Gabriela Vulcano lo saluda. Recién usted mencionaba... Hola, Gabriela. ¿Qué tal? Mencionaba Soria, que bueno, ahora ya asumió como ministro de Justicia, y en las últimas horas tuvo declaraciones respecto al procurador general interino Eduardo Casal, diciendo que de alguna manera que era insostenible la situación de Casal. ¿Usted qué opina de este tema? La situación de Casal de ninguna manera es insostenible, porque Casal está sostenido por la ley. A Casal no lo nombró ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández. Casal está allí por la ley. Nosotros, durante la gestión nuestra, quisimos nombrar el procurador, que iba a ser la doctora Weimer de Roca, hoy que está en la comisión Beraldi, la comisión que designó el presidente de la República. O sea que evidentemente no puede nadie acusarla de tener simpatía política con nosotros, porque o si la tenía, la tuvo y ahora está en otra situación. Y por el otro lado también teníamos un dignísimo fiscal para nombrar, como era el fiscal Raúl Ple. Nadie se puso de acuerdo. En ese momento ninguno de los integrantes del hoy oficialismo lo impugnaba a Casal, incluso más. Por eso digo, a Casal no lo puso ni Alberto ni Mauricio Macri, lo puso la ley. Me parece que en ese sentido no es insostenible, sería insostenible si estuviera teniendo, ni tampoco tendría que ser sometido a una cuestión disciplinaria, un jury de enjuiciamiento. Por eso yo lo que digo es, si hubiera alguna cuestión que merece una tacha moral del doctor Casal, bueno, que la expongan, pero no hay ninguna tacha moral, es simplemente querer cooptar el Ministerio Público Fiscal, porque en un sistema acusatorio como el que se está implementando en todo el país a partir de la instauración del Código Procesal Penal Federal, ya vigente en las provincias de Jujuy y Salta, la importancia del fiscal del Procurador General va a ser enorme, porque él es el dueño de la acción. ¿Y en qué interviene el Procurador General de la Nación Argentina? No es el procurador de una jurisdicción como puede ser la ciudad autónoma o las 23 provincias restantes. Interviene en las causas de más alto voltaje que pueden involucrar a los gobiernos kirchneristas, que son los temas de corrupción y otras cuestiones más que son, para que la gente entienda, temas de narcotráfico, crimen organizado, trata de personas, pero básicamente es el tema de la corrupción. Entonces me parece que es que pretender poner un fiscal que no sea independiente cambiando la regla del juego. Fíjese que el candidato que ha propuesto el oficialismo, Daniel Rafecas, él dijo: yo voy a asumir siempre y cuando no se modifican la forma de elección, porque él entiende que no puede ser por mayoría simple, porque es tan importante el cargo que tiene que tener, como los ministros de la Corte, una mayoría sustancialmente agravada, que por eso en la Constitución, si bien no lo estableció respecto al Procurador General, sí lo estableció respecto a los ministros de la Corte, que tiene que ser una mayoría de 2/3 de los miembros de los cuerpos, en el caso ese, del Senado. Entonces me parece que la mayoría que nosotros exigimos es mantener la misma mayoría que establece la ley y no cambiar las reglas de juego, ni que tampoco la comisión bicameral se pueda robar las facultades de nombrar un fiscal sustituto en lugar de Casal. O sea, estas diputado, son las modificaciones que se pretenden incorporar.
Perdón, con lo que usted está diciendo, ¿no ve viable que se pueda avanzar con el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que ya se votó en el Senado? ¿No va a ser posible avanzar acá en diputados? De ninguna manera, porque nosotros entendemos que la independencia del Procurador General tiene que ser algo absolutamente, no se puede esto negociar de ninguna manera, porque perdería la función esencial, que es ser independiente del poder político, porque el Procurador General es el encargado de defender la legalidad y los intereses de la sociedad en su conjunto. No es para el Procurador General que pueda ser modificado, que pueda ser cooptado por el poder político de turno. Por eso también nosotros decimos que tiene que tener una duración en su mandato, como tenemos en la Ciudad Autónoma, de 7 años, o sea que supere el mandato de un poder ejecutivo, de un presidente y vice. Diputado, buenas tardes, Daniela Mosetic. Entonces, ¿cómo destrabamos esto? Porque hola Daniela, ¿cómo le va? La propuesta de Rafecas ya lleva más de un año. Hubo un sector, incluso de Juntos por el Cambio, que se vio propenso a dar los votos si es necesario para destrabar esto, pero es como que ahora el gobierno no va adelante con esa propuesta. La reforma del Ministerio Público Fiscal no la quiere ni Rafecas, ni la oposición tampoco está dispuesta a aprobarla. ¿Cómo desempantanamos esto con Casal, que es una persona en el medio? ¿Cómo lo resolvemos? Con la Constitución y la ley. La única manera que se puede resolver esto, con la Constitución y la ley. O sea, no vamos a aceptar que para destrabar una cuestión se imponga una ley que es absolutamente inconstitucional desde todo punto de vista, porque va a conculcar la independencia de un cargo que por Constitución tiene independencia funcional y autarquía financiera. Entonces me parece que esto es un disparate mayúsculo, pretender decir, bueno, esto para destrabarlo, bueno, tienen que bajar las pretensiones. No, por eso es un sistema de mayorías y de minorías. O sea, si bien la democracia se reduce en definitiva a una cuestión aritmética, que el que tiene mayoría es el que finalmente puede imponer sus criterios, esto es respetando las minorías, porque me parece que si no respetamos las minorías vamos a tener un corsi y recorsi de la historia que en un momento, cuando nos toca a nosotros ser mayoría, vamos a derribar todo lo que hicieron anteriormente. Por eso es tan fundamental el diálogo y el consenso, y no la imposición, sino la convicción, que solo se puede derribar con el diálogo permanente. Pero nosotros, hubo un sector que se oponía a Rafecas, pero nosotros entendemos que Rafecas, más allá de algunos reproches que se le pueden hacer en cuanto a algunos dictámenes que ha tenido, por cierto, muy cuestionados, es alguien que de entrada dijo, yo por mayoría simple, porque entiende la importancia del cargo, no asumo. Tengo que tener un consenso suficientemente fuerte como para que me pueda garantizar la independencia absoluta de mi criterio, y que no esté sometido a los vaivenes de que si cambia el gobierno de turno, por eso también que exceda el mandato de un periodo presidencial. Diputado, ¿cómo es el camino legislativo que sigue ahora? Con todo este ambiente que estamos teniendo, con 2 sesiones en minoría que no llegaron a un quórum y que ha dejado a la principal oposición debilitada, al menos en un aspecto, apreciación personal. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo siguen ahora y cuál es el tema que quisieran poner sobre la mesa? O apoyar, pensando en la necesidad urgente de los argentinos, apoyar para que esto siga adelante, este país siga adelante. Primero, no creo que haya quedado debilitada la oposición nuestra, porque hay varias oposiciones. La oposición nuestra se plantó para que se trataran distintos temas, entre ellos el que le voy a hablar ahora, que es el más acuciante para todos los argentinos, y que es justamente el de las vacunas. No justamente biocombustible. No. Hoy por el lado también de los biocombustibles, pero nosotros también queríamos tocar el tema de las vacunas. En ese sentido, lo que nosotros decimos es, primero, no creo que estamos debilitados. Nosotros nos hemos presentado a una sesión especial. Evidentemente, la otra oposición, la que está en el medio, esa oposición bamboleante, por así llamarla, pone a algunos jugadores en la cancha y a los otros los pone en el banco de suplentes, por hacer una metáfora futbolística, porque si hubieran estado todos,
la situación hubiera sido distinta. O sea que nosotros no nos vemos en una situación de debilidad, sino también de fortaleza, por un lado. Y por el otro lado entendemos que hoy las leyes que nos preocupan son justamente la ley de vacunas y en el plano económico el tema de los biocombustibles, que fenece en el mes de abril la norma y la prórroga se hace necesaria y urgente. Tenemos que buscar un país equilibrado. Fue muy sano lo que dijeron los diputados de Mendoza. Fíjense que ellos están a favor de los biocombustibles, no obstante que la tercera parte de vaca muerta está en el subsuelo mendocino y que ellos no tienen bioetanol. Sin embargo, ellos entienden que esto es el cuidado de la casa común, el que no podemos seguir trabajando con fuentes energéticas que no son renovables, que son fósiles, y que tenemos que avanzar en esta dirección, sobre todo un país que tiene maíz, girasol, soja, etcétera, que el futuro son justamente los biocombustibles. Y por el otro lado, el tema de las vacunas nos preocupa que mientras casi toda América Latina está vacunando con Pfizer, en la Argentina no sabemos todavía por qué el laboratorio americano no pudo llegar a ningún acuerdo. Y esto es muy sospechoso porque no me pueden decir que es por el tema solamente de la negligencia, porque hay un silencio en el Ministerio de Salud que aturde, que parecería que hubiera habido otras cuestiones no tan claras, más bien vidriosas. Jorge, cuando dice la ley de vacunas, concretamente, ¿qué se refiere? ¿A una venida de la ministra Bisotti de Salud para explicar el plan? Concretamente lo de Pfizer. Hay una iniciativa de la izquierda también que propone Garín, que no sabría exactamente cómo explicárselo, pero la iniciativa es que con las vacunas que está trabajando de AstraZeneca puedan ser declaradas soberanas y que usarse una parte, algo difícil porque hay un contrato, por supuesto, con la Universidad de Oxford y con México. Bueno, este diputado decía debido a la imposibilidad de que el material vivo no pueda ser enfrascado, porque justamente hay problemas con los envases en México. Decía eso. ¿En qué sentido están pidiendo ustedes la mirada con las vacunas? Primero, el diputado de la izquierda que dijo eso, evidentemente, bueno, es una expresión lírica, no tiene ni la responsabilidad de ser opositor ni tampoco la responsabilidad de gobernar. No sabe además de que en todo el mundo el tema de las ampollas, por la posibilidad de que no hay suficiente sílice para el vidrio, o no se produce en una cantidad necesaria para poder producir las ampollas de las vacunas. Esto es imposible y entrar a expropiar vacunas me parece que sería un dislate superlativo. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que nosotros hicimos es que nos muestren el plan. El plan de vacunación hoy no existe. El único plan que hubo fue el de los vacunados VIP, porque nosotros estamos reclamando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en otras jurisdicciones del país, de cualquier signo que sea, porque las vacunas no se pueden dar en proporción a la población en general, sino en proporción a los grupos vulnerables de cada población. Por ejemplo, el tema del personal de sanidad, que a lo mejor en una provincia es más que en otra. Una ciudad como la nuestra, que tiene una población madura grande, una población vieja, digamos, necesita muchas más vacunas proporcionalmente que a lo mejor regiones del sur, independencia de la región que sea, porque hay regiones del país que etariamente está compuesta por una población mucho más joven que a lo mejor no requiere tanto, como a lo mejor muchas, por ejemplo, los que están en situaciones de higiene urbana, las personas que se vinculan con el personal de seguridad, desde luego todo lo que abarca el espectro sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, etcétera. Diputado, ahí hice una falta de discreción, pero miré cuántos años tiene usted, quería saber si estaba... 73. 73, sí, digo, está como en la lista ahora de acuerdo a lo que es el gobierno de la ciudad, no sé si usted tiene domicilio en la ciudad, que entiendo que sí, va a estar en la próxima lista, no la del jueves, sino la que comienza dentro de 3 días para inscribirse. ¿Cómo ve ese ritmo de vacunación? ¿Cómo está esperando ese momento? ¿Se anotó? ¿Se anotó? No, todavía no, o no le toca todavía anotarse, sí. No, todavía no, porque es a partir del jueves. No es ninguna indiscreción, yo siempre digo la edad, tengo 73 años, así que no, espero que me diga que no me los dan, pero bueno, eso es otra cosa. Tuve que mirar en internet para no... El único que estuvo un genio
es el amigo camarógrafo que me hizo así con la mano, como diciéndome que no lo respetaba, no importa. Eso hace a la coquetería masculina. Pero bueno, lo que le decía, te decía Karin, a vos y a Dani y Gabriela, Sí, ¿no? Sí, Dani y Gabriela, muy bien. Hoy tenemos todo personal, no los estoy viendo, yo tengo el televisor atrás, pero no las veo. Todo personal femenino tenemos hoy. Exactamente, ¿No hay Ahora, equipo masculino ahí? reportándose. Hasta una Exactamente. camarógrafa acá en el Diputado, Reportándose. Bueno, Diputado- yo me voy a anotar como corresponde y lo voy a hacer en el momento que me toque a mí. O sea, no, y con la vacuna, en el momento que me toque y con la vacuna que me toque. No tengo Bien. ningún inconveniente en vacunarme con la India, con la China, con la rusa. Diputado, usted recién Confío habla- aparte muchísimo en mi ministro de Salud de la Ciudad Autónoma, Fernán Quirós. Bueno, justamente sobre él le voy a preguntar. Usted recién mencionaba que siguen preguntándose dentro de Juntos por el Cambio por qué el gobierno argentino no llegó a un acuerdo con Pfizer. Esa misma pregunta se la hicieron varias veces al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, y él de alguna manera lo que dijo es que hasta ahora lo que se ha hecho en la mayoría de los casos es acuerdos entre estados. Es el caso de las vacunas que nosotros recibimos hasta ahora. Y que era muy difícil pensar en hacer acuerdos con empresas privadas, y entre ellas Pfizer, porque las empresas privadas ya le vendieron a los países más ricos las vacunas como para los próximos 5 meses. Entonces que no hay posibilidad, aunque el gobierno argentino quisiera, de llevar adelante un acuerdo. ¿Ustedes qué es lo que creen? ¿Que está solamente esa explicación que da Quirós o que hay algo más por lo que el gobierno argentino no llegó a un acuerdo con Pfizer? El ministro Quirós es sumamente prudente, como lo ha sido siempre, sumamente prudente y además llevando tranquilidad, no siendo alarmista y llevando momentos de angustia, de ansiedad, de ahogo, de depresión, llevando una tranquilidad espantosamente excelente, diría yo. Espantosamente no es el término, pero altamente excelente. Yo lo que creo es que primero tiene razón él con los estados. ¿Por qué? Porque todos los laboratorios le imponen cláusulas a los estados soberanos, a los estados nacionales. Nuestro es un estado nacional, pero es federal, o sea que tienen 24 jurisdicciones, porque por las cláusulas que le ponen de prórroga de jurisdicción, de indemnidad, por las cláusulas de confidencialidad. Entonces hace muy difícil que lo puedan realizar los estados individuales, porque además los estados, en el caso nuestro, los miembros del Estado federal, que son las provincias y la ciudad autónoma, y además porque le tiene que dar autorización el gobierno nacional. Usted piense que cuando Mendoza, con el Rodi Suárez y Rodolfo Suárez, quiso comprar respiradores por su cuenta, Ginés González García se lo impidió porque dijo que tenía que actuar en el marco de solidaridad. Por eso a veces se nos hace muy difícil cuando explicar a la gente que nos encantaría que nosotros pudiéramos comprar vacunas, que incluso más, hasta hay algunos proyectos que están dando vuelta por ahí, que los vacunatorios privados, las obras sociales, las prepagas, pudieran comprar vacunas y que un 20% de esas vacunas sea destinado a los sectores más vulnerables de la población desde el punto de vista económico, que no pueden Bien. acceder como otros sectores pagando la vacuna. Bien. Entonces me parece que eso es a lo que se refería él. Gracias, diputado. Estamos Tenemos justo al una... límite, ¿eh? Gracias, Dipu. Tenemos una comisión que transmitir Hoy ahora. le marco yo, ya sé, por eso le decía. Muy bien, atento. a Y nuestro- ahora voy a la comisión. Me parece fenómeno, ¿Cómo? por lo tanto, en cualquier momento volvemos a conectar para que nos des precisiones sobre este tema que viene y otros. ¿Qué le parece, Jorge? ¿Sí? Excelente, Karin. Gracias. Saludo a Dani y a Gaby ¿Cómo y a no? Sofía, que la tengo acá adelante, que no pudo hablar por el tema de cercanía. Es cierto, Bueno. es cierto. Ya vamos a solucionar el tema. Gracias, diputado. Un placer, como siempre, Jorge. Igualmente a toda la gente que está en el estudio, que siempre tengo un gran afecto por ellos. Ya lo sé, ya lo sé. Muchas gracias.